Hola, bienvenidos al último video de esta serie de mis aventuras en Carolina del Norte. Para los que no han visto el primer y el segundo episodio, los invito a que vayan. Aquí les dejo el enlace para que se desatrasen. Les tengo los subtítulos en inglés y en español. Bueno, en el episodio anterior les hice el tour por mi cabaña en la cual estuve hospedada en este campamento. Y en el día de hoy, como lo prometido es deuda, nos vamos de viaje a un parque estatal de camino a mi cita de cumpleaños con la prima que vive aquí y que nos está esperando para celebrar. Ok, también les voy a mostrar otros lugares que se pueden visitar. Quiero ir a conocer algún museo de la zona y bueno, y estos paisajes, aprender un poco más de la geografía de este hermoso país. Aquí vamos llegando entonces al parque Lake James. Es muy interesante porque queda ubicado en la parte baja de la cordillera azul de los Estados Unidos y se formó como resultado de un embalse construido de 1916 a 1923 y lleva el nombre del fundador de la compañía de la red hidroeléctrica, a la cual presta sus servicios desde entonces. The destination is on your right, Lake James State Park. Arrived. Ok, ya escucharon, bienvenidos, hemos llegado. Los saludo desde el Parque Estatal Lake James, aquí en Carolina del Norte. Este es un lago artificial que lo alimentan 3 cuerpos de agua diferentes. Un río, una quebrada y en este momento se me olvida el otro cuerpo de agua que alimenta este hermoso lago artificial. El punto es que les quiero mostrar que este es un destino turístico aquí en Carolina del Norte, muy bello por cierto, que permite realizar muchas actividades. Fue fundado en 1987 y entre otras cosas es un área diseñada para hacer camping, para nadar, pescar, un poco para andar en bote, así como que el caballero por allá en un bote. Diferentes actividades, también se puede escalar montaña, hacer caminatas ecológicas. Está pensado como un lugar de educación ambiental, de conservación obviamente. Y bueno, miren, bello, ¿cierto? Vamos a ver qué nos encontramos aquí en el lago James, en Carolina del Norte, el día de hoy. Que hay unas personas pescando también. Vamos a mirar un poquito esas casas allá al frente. La casa de los sueños. Estamos en la base de la cordillera azul de los Estados Unidos. ¿Sabían que existen 8 regiones fisiográficas en este país? Bueno, pues estamos en una de ellas que se conoce como las Tierras Altas de los Apalaches. Está a su vez dividida en 7 provincias y una de esas provincias es la Cordillera Azul. Se conoce con ese nombre porque los árboles le dan una tonalidad azulada debido al isopropano que liberan a la atmósfera. Junto con el vapor de agua contribuyen a ese color característico y a la neblina que se puede también percibir. Esta famosa cordillera tiene una extensión de 550 millas hacia el suroccidente del país y atraviesa 9 diferentes estados. Y dentro de las maravillas naturales que se pueden encontrar está este lago artificial de 26 kilómetros cuadrados de espejo de agua. Según mis investigaciones, creo que hay muchas plantaciones de caucho en estas montañas y estos son los árboles que liberan este compuesto volátil a la atmósfera y pues me parece un dato curioso muy interesante.
Por otro lado, aquí en la calle principal de Marion está esta heladería que pues me gustó mucho. Aquí se las presento, se llama Artesana. Es un negocio familiar y tiene sabores muy ricos, muy naturales. Recomendado. Por aquí más adelante hay una tienda de detalles, de souvenirs, de regalos típicos tradicionales y vive este bello gato que se llama Galleta, en inglés Biscuit. Se los presento. Es muy formal, le gusta mucho atender a los clientes y pues como la prima que les cuento, ella es amante de los gatos. Este video no podría estar completo sin estas imágenes. Bueno, este es un lugar que se me estaba quedando en el tintero y fue uno de los primeros sitios a los que me trajeron mis primas aquí en Marion, otro negocio familiar en la calle principal de la ciudad y que no podía dejar de mencionar. Como lo pueden ver, es una cafetería muy acogedora y muy especial, se llama Ingenious Coffee y resulta que no solamente se limita a vender café. Ellos compran el grano y aquí mismo lo tuestan, lo preparan y lo sirven. Entonces también para los amantes del café es un lugar bonito donde pueden venir a conocer y a probar el café de Carolina del Norte. Les doy la bienvenida al Museo Mountain Gateway. Estamos a 15 minutos en carro. Este es un lugar que se conoce como Old Fort y vamos a ver con qué nos sorprende. Aquí nos reciben, nos dan la bienvenida y lo primero que nos encontramos es la historia del ferrocarril del oeste de Carolina del Norte. Cuenta la historia que en 1869 llegó aquí a Old Fort y se encontró con un gran obstáculo, las montañas de la Cordillera Azul. Y gracias al trabajo de estos 3.000 trabajadores, la mayoría afrodescendientes, los cuales fueron forzados a trabajar de sol a sol, fue posible construir 6 túneles y 9 millas de ferrocarril. Casi 400 de ellos murieron de malnutrición, enfermedades o fueron asesinados intentando escapar. Fue la primera línea que penetró la región montañosa y la abrió al comercio y al turismo. A esto viene uno en los museos a aprender de la historia. Dice justamente que ese es el precio del progreso y le hacen un homenaje recordando no solo el ferrocarril del oeste, sino las personas que lo construyeron. Esta es una casa museo, es pequeño y es muy bonito porque trata de realzar todas esas características propias de la cultura y de la geografía de la región. He visto por aquí algo muy interesante, déjenme acercarme para mostrarlo. Qué emoción, esta se ve que es una tierra del oso negro. Desde que este esté aquí es porque hace parte de la cotidianidad. Cómo me encantaría ver uno de verdad. Ok, aquí vamos llegando al segundo piso. Realmente es un museo pequeño. Vamos a sacar el máximo provecho de esta visita. Voy a familiarizarme aquí con la descripción de esta maquinaria artesanal rudimentaria de la época de los Apalaches y les estaré explicando lo que aprendí más adelante. Bueno, esta es una exhibición de cómo vivían las comunidades nativas americanas y esta es una cabañita que ilustra los usos y costumbres de ellos. Aquí la vemos por dentro. Esta es una exhibición permanente en el museo. Por este lado, entre otras curiosidades, está una exhibición de pieles de diferentes animales. Aquí está la del oso negro. Uno puede percibir aquí
palpar y conocer cómo es el pelaje de ciertos animalitos de la región. A continuación les voy a mostrar cómo era el proceso de fabricación de whisky de maíz aquí en Carolina del Norte. En este museo nos enseñan que los inmigrantes escoceses irlandeses trajeron esa tradición a mediados de la década de los 1700. Y el proceso, que podía durar semanas o meses, iniciaba con la mezcla del grano de maíz con agua, levaduras y azúcares, y en diferentes etapas de fermentación esa masa la trasladaban, la cocían y evaporaban el licor en este horno tradicional para posteriormente proceder a su destilación utilizando un barril con agua fría en el cual se condensaba el líquido y el licor pasaba finalmente al proceso ya de distribución. Este es el producto final. Y muy interesante porque a pesar de ser un negocio ilegal en su momento, les dio alternativas para utilizar sus cosechas debido a las dificultades que tenían para comercializar el grano como tal. Y recordemos que en ese entonces no existía el tren. Entonces, ahí están los resultados de la innovación tecnológica. Todo esto nos muestra un poco más de los usos y costumbres, las herramientas, la flora de la región. Y antes de irme quisiera mirar cómo es el entorno que rodea las instalaciones de esta casa museo, porque sé que no es solamente esta casita, sino que tiene otras instalaciones, son varios edificios pequeños y se ve muy bonito, todo muy prístino, todo muy como de la época. Entonces este es el momento en mi video de hacer un poco de silencio y dedicarnos a la contemplación y observación de la naturaleza. Y a solo 11 minutos del museo llegamos a Black Mountain, otra pequeña ciudad hermosísima, me encantó. Miren este parque que nos recibe, otro lago, este es un lago natural, es un vecindario, así como lo ven, la gente vive en unas hermosas casas a la orilla de un lago espectacular con una vista de la cordillera azul en el horizonte. Como les recuerdo, esto fue en el mes de abril, estábamos entrando en la primavera y no se imaginan lo que pude presenciar en este lago. Les voy a mostrar, quédense hasta el final, les voy a compartir cómo fue la celebración del cumpleaños, pero antes de eso quiero que me acompañen a disfrutar de esta panorámica, de esto que es maravillosamente, naturalmente maravilloso. Y para los que están viendo
y les gustan los animales, quiero que observen esta familia de patos. Miren a la mamá corrigiendo a uno de sus hijitos. Me preguntaba qué estaría pensando esa mamá o qué sería lo que hizo el patico para merecer el destierro, porque prácticamente lo alejó del grupo. Por acá tenemos, no sé si es la misma familia, la verdad hay muchas, pero una vista más cercana de los paticos. Y en una de las calles principales de esta linda ciudad, el mejor lugar para encontrarme con mi prima y poder celebrar nuestro cumpleaños. Compartimos nuestra torta, nuestros deseos. Y gracias prima, gracias Black Mountain, gracias Marion, gracias Carolina del Norte por este increíble viaje de cumpleaños. Si les gusta el contenido y me quieren apoyar, compartan, denle like, comenten y pronto abriré una cuenta especial para los que quieran enviarme algún regalo, bien recibido será. Ahora de regreso para Chicago, gracias por ver esta serie. Aprovecho para desearles a todos un muy feliz año 2024. Saludos y abrazos.